Welcome back. Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Pepe Escobar, periodista y analista político. Gracias por volver a estar con nosotros. El placer es mío, Glenn. ¿Cómo estás? Appreciate it. Se lo agradezco. Siempre vemos que cuando Estados Unidos va a la guerra, tiene muchas herramientas en su arsenal. Por supuesto, tiene el poderío militar puro y duro. Tiene sanciones económicas. Pero un elemento clave es que siempre trata de sembrar divisiones dentro de A menudo adopta la forma de, fingir que promueve la democracia y los derechos humanos. Otras veces es puro soborno, lanzar dinero a las personas adecuadas. Y sí, ahora hay informaciones de que Estados Unidos intentó hacer algo parecido en Irán, es decir, comprar algunos comandantes de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. ¿Cómo cree que se ha desarrollado esto? Porque parece que está cundiendo la desesperación a medida que Estados Unidos se queda sin opciones, incluidas las armas. Sí, Glenn. Como siempre, es un placer estar contigo y con tu audiencia. Esto resuma desesperación por todas partes. Bueno, forma parte de una historia que Larry Johnson y yo sacamos a principios de esta semana. Necesitábamos confirmación adicional. Por fin la conseguimos, y el pasado miércoles ya teníamos la historia completa y la cadena de participantes, quién hablaba con quién, cuándo, qué querían, etc. Y en cierto sentido, es bastante asombroso, pero también muy predecible. Al fin y al cabo, este es el imperio del caos, las mentiras, el saqueo, la piratería y también los sobornos. Y por supuesto, todos recordamos a aquel aspirante a soprano, Mike Pompeo, diciendo públicamente, mentimos, hacemos trampas, robamos. Pero se olvidó de decir, sobornamos, que es lo que hacen en todas partes, desde América Latina hasta Afganistán, Libia, Siria y cualquier otro lugar. Vale, la versión muy corta de la historia. En mayo se estableció un canal indirecto, relativamente inactivo, por iniciativa de Tulsi Gabbard, cuando aún estaba en el gobierno, entre la Casa Blanca y el gobierno regional del Kurdistán. Neshirvan Barzani, en esencia el presidente del Kurdistán iraquí, iba a actuar como intermediario, porque querían intentar hablar indirectamente con Ahmad Vahidi, el jefe de los guardianes de la Revolución Islámica. Así que Barzani debía ser el mensajero. Cuando lo intentaron, no ocurrió gran cosa. El canal quedó establecido. Había una línea segura que conectaba la Casa Blanca con Barzani, y después Barzani habló con Vahidi. En aquel momento no pasó nada. Así que la Casa Blanca reactivó de nuevo ese canal hace unos días, porque Trump quería volver a hablar con Vahidi, utilizando los buenos oficios de Barzani. Muchos de ustedes, nuestra audiencia, saben que el Kurdistán iraquí puede ser un nido de víboras, infestado de MI6, la CIA, el Mossad, lo que quieran. Pero los iraníes también en buenas relaciones, y viceversa, con el gobierno del Kurdistán y con el clan Barzani. También con el clan Talabani, el otro clan que controla el Kurdistán iraquí. Así que la historia se vuelve completamente disparatada a nivel de James Bond, porque lo que Trump quería hacer, y así fue como Barzani contactó con Vahidi, y luego Vahidi explicó lo ocurrido a los miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Esto llegó hasta el líder, Mojtaba Khamenei. Trump quería sobornar a Vahidi con miles de millones de dólares, miles de millones sin especificar. Y no solo a Vahidi, sino también a otros miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica. Era, en esencia, una reedición del Manual de Venezuela, provocar división y gobernar desde dentro. No podían ganar la guerra, así que intentaban desestabilizar a la Guardia Revolucionaria Islámica desde dentro, de la forma habitual. Maletas llenas de dinero en efectivo, imposible de rastrear. De hecho, es lo que han hecho por todo el sur global. It's what they have done all over the global south, in fact. Vahid obviously told Barzani, absolutely. Vahidi, evidentemente, le dijo a Barzani que de ninguna manera. Y no solo eso, se lo dijo al resto de los guardianes de la revolución, al Consejo Supremo, y esto también llegó al líder.
Después, la oficina del líder autorizó a miembros de esa oficina a transmitir esta información a los pakistaníes, porque los pakistaníes... Antes hubo un intento de captar al mariscal de campo Asim Munir, porque Asim Munir y Trump se tienen en marcación rápida por ambas partes. No funcionó, y ese fue el plan B, a través de Barzani en el Kurdistán iraquí. Así que la información se transmitió de vuelta a los pakistaníes, y así fue como conocimos los detalles, incluida la cadena de comunicación, y cómo este canal secundario, se reactivó hace unos días. Así que, otro fracaso importante para la administración Trump. Y además, estaban hablando con la persona equivocada, Glenn, en vez de hablar con quien realmente lo dirige todo, incluidas las principales operaciones de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y representante personal del líder Mojtaba Khamenei. Así que pensaron que Irán era Venezuela. Lo cual demuestra, una vez más, el nivel de estupidez cultural a escala intergaláctica de esta gente de la administración Trump. Creen que pueden sobornar a personas que lucharon en la guerra entre Irán e Irak y que están, en esencia, en la vanguardia de la defensa de Irán ante una amenaza existencial por parte de una superpotencia. A esta gente no se la puede sobornar. Olvídalo. Pero una vez más, esto apesta a desesperación. Una vez más, la desesperación se ve por todas partes. Y bueno, esta es la escuela mafiosa de negocios de Roy Cohn, que es, de hecho, Itzko que Donald Trump ha estudiado en toda su vida. Bueno, parte de la desesperación en Estados Unidos por intentar esto también tiene cierta lógica. Es decir, no tienen una salida diplomática clara. Han quemado muchos puentes. El último fue el memorando de entendimiento que por fin se puso en marcha y que por supuesto revocaron inmediatamente. Tampoco tienen aquí una vía militar clara hacia la victoria. Es decir, ya han empezado a agotar sus recursos militares. Tardará muchísimo en reponerlos, pero parece que Trump está optando ahora por la tercera opción. Es decir, reduzcamos la acción militar y apostemos por la presión económica. Así que anunció este día D económico. Pero su éxito, supongo, depende de que Estados Unidos pueda mantener este muro de acero, este doble bloqueo contra Irán. Pero quiero decir, ahí hay capacidades limitadas. Y además, todo parte de la idea de que Irán se limitará a quedarse de brazos cruzados y aceptar la asfixia económica. ¿Ve usted en Irán alguna señal de preparación para pasar a la ofensiva y, bueno, supongo, abrir una brecha en este bloqueo de Estados Unidos? Bueno, abrir muchas brechas en todo tipo de bloqueos, bloqueos marítimos y financieros. La lógica de fondo, desde su punto de vista, la administración Trump y ese absolutamente espantoso Scott Bessent, activo de Soros, por cierto, es que pueden estrangular a Irán financiera y económicamente, y aislar a Irán no solo de sus socios en toda Eurasia, sino de cualquier otro socio del sur global. Bueno, el grado de estupidez de una suposición así vuelve a ser intergaláctico, pero de esta gente es lo que cabe esperar. Mira el mapa. Lo conoces muy bien. Eres especialista en Eurasia. Si miras el mapa de Eurasia, ¿quién está en el centro en términos de corredores de conectividad? Históricamente, Irán. Entonces, van a poder bloquear todos los canales de comunicación, especialmente por tierra, que Irán tiene con sus vecinos. No. Van a poder bloquear las transacciones financieras que evitan el dólar estadounidense con varios actores, especialmente con China. No. Entonces, ¿qué podrían hacer para ejercer una presión adicional? Las empresas chinas ya, la gente en China no. Quienes hacen negocios en China no están preocupados. Tampoco los bancos chinos. Porque las nuevas directrices de las autoridades centrales chinas para las empresas chinas son: mirad, no respetáis ni seguís las sanciones directas estadounidenses ni las sanciones secundarias. Tenéis que respetar la ley china. Eso es lo que importa. Así que los bancos entendieron el asunto. Y los bancos chinos están ayudando no solo a Irán, sino también a Pakistán.
Iran, but Pakistan as well. They're helping Iran and Pakistan in all sorts of transactions. Están ayudando a Irán y a Pakistán en todo tipo de transacciones. Además, hay transacciones que utilizan el sistema islámico, que consiste básicamente en un teléfono aquí y otro al otro lado, y el dinero se transfiere sin moverse realmente. Irán hace eso con varios socios en todas partes, empresas, particulares, quien sea. En cuanto a las conexiones por tierra, los estadounidenses todavía no las están bloqueando, porque no han encontrado una manera de hacerlo sin, francamente, echar a Pakistán en brazos de China al 100%. Pakistán ya está en brazos de China en torno a un 80 o 90%, porque todavía mantiene vínculos con el sistema financiero internacional. Y además, depende de un préstamo del FMI, que es lo peor que le puede pasar a cualquier país del sur global. Any country, anywhere in the global south. So the Pakistanis are not free. For instance, if they were Así que los pakistaníes no son libres. Por ejemplo, si fueran miembros de los BRICS o si fueran miembros del Banco de los BRICS, el NDB, podrían canalizar un acuerdo con los chinos a través del NDB, por ejemplo, para esos $10,000 millones que necesitan tan desesperadamente. Pero siguen dependiendo del FMI, lo que nos lleva a todo el debate, en todas partes del sur global, cómo librarse del sistema de Bretton Woods. Mientras esto no ocurra, no podemos hablar de un sur global independiente. Esto es lo que se debate en los BRICS, pero es un infernal bla 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 que continúa eternamente. Llevo años siguiendo esta historia, y al cabo de un tiempo uno se exaspera porque hablan y no hay decisiones. because they talk, and there are no decisions. And as you know, Glenn, next month is the Y como sabes, Glenn, el mes que viene se celebra la cumbre de los BRICS en India. Por desgracia, no esperes grandes avances en ese asunto, especialmente porque la anfitriona es India. Así que los estadounidenses intentarán interferir en el comercio a través de los 6 corredores terrestres entre Pakistán e Irán. Intentarán interferir en Baluchistán y después pueden utilizar a la CIA, al Mi-6, al Mossad, etc. Han estado allí incluso desde antes del 11S. Ya estaban allí. Podríamos tener, por ejemplo, drones de la OTAN atacando barcos iraníes en el Mar Caspio. Cualquier cosa es posible. Y el Mar Caspio, por supuesto, es esencial para Irán, porque es el corredor entre Rusia e Irán. because it's the Russia-Iran corridor. And of course, they could try to attack the China-Iran. Y por supuesto, podrían intentar atacar el ferrocarril China-Irán, desde Irán hasta Xinjiang, pasando por Turkmenistán y Asia Central. Pero no pueden. Ese fue el tema de una de mis columnas esta semana. Hagan lo que hagan, no pueden convertir a Irán en una isla. Irán está hiperconectado con todos sus vecinos, especialmente con Asia Central y Asia del Sur, y hasta llegar a China. Los estadounidenses no pueden hacer nada contra eso. Además, Rusia y China respaldan a Irán y encontrarán otras vías. De hecho, ya comercian con Irán, evitando el dólar estadounidense. Así que Gasly, Blinken y compañía no pueden hacer contra eso. Pero tienes razón. Ahora estamos en la siguiente fase, y es muy desagradable. Es una guerra total, económica y financiera, contra Irán. Pero ellos no están preocupados. Y cuando sigues lo que se debate en los medios iraníes, ves que no lo están. Primero, porque ya se lo esperan. Segundo, tienen muchos mecanismos distintos con socios de toda Eurasia. Por ejemplo, hablarán de esto en sus reuniones bilaterales en los BRICS. Esperen cosas muy importantes, no en la cumbre de los BRICS, sino en las bilaterales entre Irán y Rusia, e Irán y China. Van a ser bastante relevantes en los BRICS. Y la cuestión número 1 es, de acuerdo, ¿cómo podemos los tres sortear a los estadounidenses? Así están las cosas en este momento. Sí, es muy difícil. La posición de Pakistán es muy precaria, porque está al filo de la navaja. No puede antagonizar a Estados Unidos, porque necesita la FMI. Y al mismo tiempo, no puede romper su relación con Irán, especialmente en estos últimos meses. Han generado confianza. Fueron los mediadores entre Irán y Estados Unidos. Hay delegaciones de Irán y Pakistán que se visitan, literalmente, cada semana. Así que están en una posición muy complicada. Pero ese es el problema cuando eres un país del sur global y dependes del sistema de Bretton Woods.
Sí, pero creo que ahora un problema clave para Estados Unidos sería que, como has dicho, Irán ya es geográficamente una potencia bastante central, pero además está vinculado a la cooperación industrial y financiera con China y con los otros gigantes euroasiáticos. Bueno, principalmente China y Rusia, que estaban dispuestos a hacer frente a Estados Unidos. Así que sí, creo que el problema para Estados Unidos es que fueron contra todos al mismo tiempo. Si solo hubieran contra Irán, y luego intentó fomentar los intereses chinos y rusos, sería otra cosa. Pero lanzar una guerra económica contra China, lanzar una auténtica guerra indirecta contra los rusos y luego una guerra directa contra Irán, todos ellos están ahora espalda con espalda. Es decir, la parte occidental, la meridional y la oriental del continente euroasiático dependen, en esencia, de cooperar entre sí y de encontrar formas de evitar las sanciones de Estados Unidos para sobrevivir. Es bastante insensato. Y ahora se ve que para los chinos es muy difícil. En el pasado, quizá habrían aceptado limitar un poco el comercio con los rusos, y lo hicieron, limitarlo con Corea del Norte. Pero ahora que en esencia se han pasado de la raya, tienen que hacer caso omiso de Estados Unidos y aceptar castigos en algunas cuestiones. ¿Por qué no en todas? Así que creo que Estados Unidos se ha pasado mucho de la raya en esto. Es bastante extraordinario que muchos países lo predijeran y que aún así lo hicieran. Pero sí quería preguntarte por la presión militar. Si ya no quedan más opciones militares, ¿a dónde puede ir Estados Unidos a partir de aquí? Lo pregunto porque se oyen algunos rumores y quiero, sí, ser muy específico. Hay rumores, pero a medida que crece la desesperación en Washington, ahora oímos a gente como Marjorie Taylor Greene y también desde otros sectores hablar de que en Estados Unidos se está considerando el uso de armas nucleares. Supuestamente, armas nucleares tácticas, no armas estratégicas. Sí, esto es importante, porque las armas nucleares tácticas son, en esencia, bombas nucleares para el campo de batalla. Las armas nucleares estratégicas son, en esencia, armas para matar ciudades, pero siguen siendo armas nucleares. Así que, si esto es correcto, y tengo que volver a decir sí, es bastante dramático. Y cuando abres la caja de Pandora, el mundo ya no volvería a ser el mismo. Pero ¿cómo lo ves tú? Es probable, porque una gran potencia como Estados Unidos ha vinculado su seguridad a la hegemonía. Acabar con Irán sería un peldaño para debilitar a los rusos y a los chinos. Esta guerra lo es todo. Si fracasan, su presencia regional se desmorona. El petrodólar podría desaparecer. Quiero decir, los estadounidenses tienen mucho que perder aquí. Y cuando tienes a una gran potencia, con mucho que perder, atrapada en este escenario de todo o nada, cabe esperar que quizá hagan algunas cosas insensatas. Bueno, Glenn, lo más aterrador es que los estadounidenses están empezando ahora una campaña para normalizar el uso de armas nucleares tácticas. Esto es lo más aterrador que puede haber. No olvidemos que lo que podemos describir como el sindicato atlantista normalizó el genocidio. No hubo ni un murmullo por parte del occidente colectivo, un murmullo que realmente importara. Y el sur global estaba horrorizado, pero no podía hacer nada para impedirlo. Y ahora ocurre lo mismo. Empieza con debates informales en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad Nacional, ya sabes, extendidos a unos cuantos centros de pensamiento, y tratándolo como si fuera a ir al bar de la esquina a comprar un helado. Absolutamente normal. Y esa es la parte aterradora. Es la banalidad del mal que conocíamos, tal como quedó codificada en el siglo XX. Y la banalidad del mal en el siglo XXI es mucho, mucho, mucho más extrema. Ahora incluye normalizar un genocidio y el uso de armas nucleares contra un país no nuclear, sin provocación. Y se habla de ello como, ya saben, en una conversación después de cenar. Este es el aspecto más grave de todo. Y obviamente, como la gente está tan anestesiada por este bombardeo de información que llega de todas partes, no puede distinguir qué es real, qué es falso y qué tiene sentido.
Y sobre todo, ¿por qué casi nada tiene sentido? Esto entra en el debate público por accidente. This enters the public discourse by accident, and nobody even takes it seriously. No, they won't do something. Y nadie se lo toma siquiera en serio. No harán algo así. Claro que lo harán, sobre todo ahora, porque están contra las cuerdas. Y como usted ha descrito muy bien, este es el choque del siglo XXI. Hay una disyuntiva. O los estadounidenses logran doblegar a Irán, conquistar Irán y transformar Irán en una nueva colonia. Y ese será el primer paso para adentrarse cada vez más en la guerra contra Rusia y más adelante contra China. O tenemos la integración de Eurasia, liderada por estas tres potencias, dos superpotencias, China e Irán, y una potencia media que está ascendiendo muy rápido. Y ahora es una de las potencias más importantes, no solo en Eurasia, sino en todo el sur global. Eso es. Este es el choque del siglo XXI. Y solo habrá un vencedor. No hay empate en este choque, por desgracia, literalmente, para todos nosotros. Y por supuesto, teniendo en cuenta la actual convergencia de circunstancias, tenemos a un niño pequeño psicopático como mensajero de estas élites en la presidencia de Estados Unidos. Tenemos a las verdaderas élites estadounidenses aterrorizadas ante el futuro inmediato, si es que tienen que asumir dos derrotas estratégicas seguidas, una en Ucrania, por la guerra indirecta, y otra en Irán. Así que toda la arquitectura geopolítica del planeta va a cambiar a causa de estas dos derrotas estratégicas. Para ellos, esto va más allá de lo anatema. Van a usar cualquier recurso de su manual, incluida ahora esta patética guerra económico-financiera total contra Irán, que se han sacado de la chistera en cuestión de días. Nunca lo habían planeado antes. No hay planificación detrás de esto. Es un pase a la desesperada financiero-económico, de gente que no tiene ni idea de cómo se hacen negocios en esta parte de Eurasia, ni en toda Eurasia para el caso. Así de grave es todo esto. Aunque, de momento, estas conversaciones no estén a la vista del público. Las están normalizando para que cuando lleguen al escrutinio público, la decisión ya esté tomada y sigan adelante sin ningún escrúpulo, porque no tienen escrúpulos. Así de grave puede llegar a ser, ¿sabe? Sí, la cuestión del genocidio. Quiero decir, recuerdo que al principio con Gaza el debate era, pero ¿de verdad es un genocidio o solo son daños colaterales? Y luego poco a poco sí, vale, es un genocidio, pero ya sabes, ¿qué vas a hacer? Y de repente acabas igual con Irán. Se ha normalizado un poco esta retórica. Vale, esta noche vamos a aniquilar la civilización. Y esto es, vale, ahora ni una palabra de ninguna de las capitales. Así que sí, es un buen apunte. Se está normalizando. Pero en cuanto a las armas nucleares, al menos desde la presidencia de Obama, ha habido mucha literatura sobre cómo no legitimizar el uso de armas nucleares, sino la tecnología detrás de usarlas más, de hacerlas más utilizables. Así que se argumenta, podemos desarrollar estas armas nucleares de menor potencia, es decir, con una carga explosiva menor, que puede hacer que las armas nucleares parezcan más proporcionadas. Ya sabes, tienen objetivos militares limitados, así que no se trata de destruir el mundo. Así que ves que la retórica siempre va por ahí. Es bastante extraordinario, porque ojalá hubiera en Estados Unidos una idea conceptual de un sistema multipolar aceptable, como posible salida, porque hasta ahora parece que la única opción es, ya sabes, si acabas con los iraníes, los rusos y los chinos, podemos volver, en esencia, a los años 90. Pero en los años 90 tenían todo el poder. Eran todopoderosos. Todo el poder estaba concentrado en el occidente colectivo. Y eso, ya sabes, no condujo a una paz perpetua 30 años después. Estamos donde estamos, y no veo cómo van a volver a esto. Ahora tienen una deuda de $40 billones. Tienen una desigualdad económica enorme dentro del país. La sociedad está agotada, hay polarización política.
¿De verdad este es el único plan? Ojalá hubiera algo. No sé, que los estadounidenses aparecieran en una reunión de los BRICS o algo así, solo para averiguar si hay alguna forma de acercar posiciones y encontrar una solución, una salida, un acuerdo político basado en la distribución actual del poder internacional, en lugar de pensar en cómo eliminar a los rivales en una absurda partida de Juego de Tronos. Pero no, en realidad no hay nada. Entonces, ¿cuál sería el propósito de las armas nucleares tácticas? ¿Se trata de conmocionar a Irán para que capitule? Exactamente. Exactly. You're absolutely Yeah, that's the game. Es su única base, absolutamente. Sí, esa es la jugada. Lo has clavado. En la mente de estos funcionarios tan mediocres de la administración Trump, todavía creen que pueden hacer que Irán se doblegue, que capitule, que se rinda. Lo han intentado todo. No ha funcionado. El estrangulamiento económico, saben que no funcionará. Pero bueno, con unas cuantas bombas capitularán. No funciona así. En primer lugar, porque si llegamos a este escenario aterrador, los árabes al otro lado del Golfo Pérsico se verán igual de afectados y formarán parte de la respuesta iraní. El Consejo de Cooperación del Golfo desaparecerá. Punto. Porque Irán va a bombardear todo lo que haya dentro. Así que se acabó el petróleo. Se acabaron las plantas desalinizadoras, lo que se te ocurra. Volveréis a ser un desierto con algunas caravanas de camellos si los camellos sobreviven. Eso es todo. Eso es lo que era antes. Entonces, primera cuestión, ¿va a desintegrar a la cúpula del gobierno iraní? No, porque ahora hay un pacto consolidado que implica a todas esas élites. Están defendiendo a la nación frente a esta amenaza existencial y van a llegar hasta el final. Y además, hay un mandato popular, que es exactamente lo que vimos durante las ceremonias fúnebres del Ayatollah Jamenei. Y el lema número uno en todo Irán, desde las grandes ciudades hasta las zonas rurales, hasta la frontera entre Irán y Afganistán, es la venganza. Ese es el sentimiento popular en todas partes de Irán. Así que podemos hablar de 90 millones de personas que no se conformarán con nada menos que la venganza, o con llegar hasta el final contra los estadounidenses y expulsar a los estadounidenses de Asia Occidental. Porque si se lee la letra pequeña de lo que Irán exige para poner fin a la guerra, básicamente consiste en expulsar a Estados Unidos de Asia Occidental. Is basically to expel the US from West Asia. And they are on their way. Y están en camino, porque la mayoría de esas bases están prácticamente devastadas, o virtualmente devastadas. No queda mucho. Los estadounidenses tienen que trasladar la mayor parte a Israel. Así que los estadounidenses están metidos en una caja dentro de Israel, lo cual, desde un punto de vista real, es fantástico. Y geográfica y territorialmente es una parte muy pequeña de Asia Occidental. Perfecto. Pueden concentrar toda su potencia de fuego en Israel, según lo que ocurra después. Y es imposible, Glenn. Tú, como académico, has estudiado Eurasia en detalle. Lo que vemos en nuestros libros. Me encantaron tus libros. He escrito sobre tus libros. Y explicas en detalle cómo funciona Eurasia, con los distintos actores y las limitaciones de estadounidenses e israelíes para imponer esta política, esta visión y este sistema de poder completamente unilateral, ideológicamente demente sobre todos. Nunca ocurrirá. Pero, por supuesto, morirán intentándolo, literalmente. Por eso sigue siendo tan peligroso. Y por fin han encontrado a un enemigo que no sale corriendo, que no se desintegra en los primeros días, que no acepta maletas llenas de dinero, que es capaz de responder y de luchar ferozmente. No habían tenido algo así desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso son como cucarachas en el desierto, literalmente. Y por eso, como mencionabas al principio, no tienen una estrategia para nada. Tienen algunas ideas tácticas que pueden durar un día, 2 días, 1 semana, 3 semanas, y después se acabó. No hay pensamiento estratégico. Nadie en ese Consejo de Seguridad Nacional, en el complejo militar industrial, nadie es capaz de pensar estratégicamente, salvo 1 o 2 personas que no ocupan puestos de poder importantes. Y entonces, lo que hacen es redactar la estrategia de seguridad nacional.
Cuando lees la estrategia de seguridad nacional, es exactamente de lo que estamos hablando, de cómo derrotar a Rusia, China e Irán, y por supuesto, Corea del Norte, que es una potencia nuclear. No se puede derrotar a Corea del Norte. Corea del Norte es una potencia nuclear y utilizará su poder nuclear. Y es lógico. Nadie se mete con ellos. Así que no hay una salida estratégica, no hay pensamiento estratégico, no hay una vía estratégica de salida. La desesperación aumenta. Cada semana se inventan una idea extravagante tras otra. Tenemos las vociferaciones caricaturescas del presidente de Estados Unidos y ya nadie les presta atención. En todas partes la gente se burla de ellas, desde una favela de Brasil hasta un barrio marginal del Cairo. Ya sabes, el principal blanco de las bromas en el planeta es el presidente de Estados Unidos. Pero como todos sabemos, usted, nuestra audiencia, todo el mundo, cada minuto son más peligrosos. Y no se trata solo de esos 40 billones de dólares de deuda impagable. No se trata solo de que pagan más intereses que todo el presupuesto del Pentágono. El dinero que no tienen, básicamente tienen que imprimirlo. Las imprentas, ese papel higiénico verde que imprimen continuamente, están desesperados porque la mayoría de los compradores del mundo se niegan a comprar bonos del Tesoro estadounidense. Y por tanto, nadie comprará bonos del Tesoro estadounidense, salvo el propio Tesoro de Estados Unidos. Eso es todo. Y por supuesto, el petrodólar está de salida. Todavía lentamente, pero con seguridad. Así que mi pregunta para usted, Glenn Deason, es, ¿ve alguna salida o alguna vía de escape para el imperio en este momento? De forma realista, términos de realpolitik. Sí. No, no veo ninguna. Por eso pensé que si no hay capacidad económica para estrangular económicamente a los iraníes, ni una vía militar hacia la victoria, se supondría que optarían por una opción diplomática. Pero de nuevo, vemos la misma suposición que se hizo con Rusia en 2022. Asumieron, vale, podemos derrotarlos en el campo de batalla si enviamos suficientes armas. Podemos estrangular su economía. El rublo se convertiría en escombros y, por supuesto, nos aislaría por completo en el sistema internacional. Ahora vemos lo mismo con Irán. ¿Podemos asfixiar su economía? No. No se puede derrotarlos militarmente y al mismo tiempo aislarlos internacionalmente. No. En todo caso, las conexiones de Irán con el resto del mundo son ahora más fuertes que antes. Creo que hay muchos errores de cálculo. Un elemento común en todos los errores de cálculo de Estados Unidos parece ser la suposición de que se puede intimidar a Irán hasta someterlo, ya sea por medios militares o económicos. Y bueno, supongo que no es del todo irrazonable. Todos los países tienen un punto de ruptura. ¿Pero por qué? Bueno, ¿cuál es el error de cálculo aquí? ¿Por qué no están? Bueno, porque no entienden la ética chií de la resistencia, de la afirmación de la soberanía, del sacrificio personal, del sufrimiento por sus propios ideales y valores. Digamos, el espíritu de Karbala. ¿Se imaginan a alguien en la Casa Blanca de Trump o en el Consejo de Seguridad Nacional que haya estudiado de verdad el nacimiento del chiismo, que sepa algo del Imam Hussein y demás? Claro que no. Y ese es el espíritu chií. Es la ética de la resistencia, ¿no? Ni siquiera entendían qué impulsó la revolución islámica en un primer momento. Fue un movimiento anticolonial. Fue un movimiento chií de resistencia y también un movimiento anticolonial, porque se oponía a que Irán fuera una colonia de Estados Unidos durante el Shah, que lo era en aquel momento. Y ese espíritu, esa ética, unió a todo el mundo. Unió a los estudiantes laicos y también a los clérigos. Lo que ocurrió después es una historia muy complicada. Pero el impulso original de la Revolución Islámica era corregir una injusticia histórica y eliminar la condición de Irán como mero gendarme del Golfo, tal como lo describía Estados Unidos en aquel momento. Así que, al margen de todo lo que salió mal con la Revolución Islámica, que también daría para una larga discusión,
Ahora, como fueron atacados frontalmente por Estados Unidos, con 2 guerras prácticamente consecutivas, y toda su cúpula fue asesinada, casi todos, desde Soleimani al comienzo de lo que yo llamo los rugientes años 20. From Soleimani in the beginning of what I call the raging 20s. The 20s started with the murder of General Soleimani. La década de los 20 empezó con el asesinato del general Soleimani, el 3 de enero. En realidad, fue una amenaza contra el Ayatollah Khamenei y gran parte de su familia, y contra todos los comandantes que fueron asesinados en el pasado. Así que esa es una nueva era en Irán. Y esta nueva era empezó con apoyo popular, aunque tuvieran un líder invisible. Mojtaba Khamenei, por ejemplo, era invisible desde el principio. Y sigue siéndolo. No puede aparecer en público, por razones de seguridad, básicamente. Según nuestras mejores fuentes, él tiene el control, pero no puede aparecer en ninguna parte. Así que la gente de todo Irán se está entregando, mostrando su respeto, y cree en el liderazgo de un líder invisible. Believe in the leadership of an invisible leader. And the people who are around him or in Y las personas que están a su alrededor o en contacto con él, el sector político, Galibaf, Arachi, etc., y el sector de los guardianes de la revolución, el sector militar, son ahora los guardianes de Irán. Y la interpretación que se está haciendo en todo el sur global, lo he oído de gente en África, en Brasil, en partes de Asia, es que son la vanguardia del sur global, defendiendo al sur global de este imperio desatado. Así de serio es todo esto. Irán ha adquirido un nuevo estatus como una enorme potencia del sur global, que está ahora en la vanguardia de la defensa del sur global en su conjunto, frente a estos lunáticos extremadamente peligrosos, a quienes podríamos describir, de nuevo, como el sindicato Epstein. which we could describe once again as the Epstein Syndicate. That's another long story. But this is a pretty good Esa es otra historia larga, pero esta es una definición bastante buena, de solo 2 palabras. Lo explica casi todo. Y por supuesto, su delirio de pensar, podremos controlarlo todo. Y en el caso de las élites estadounidenses, no podemos perder el chollo que hemos tenido desde 1945. ¿Se imaginan ser una superpotencia con poder ilimitado desde 1945? Nunca querrían perder ese chollo. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo pueden adaptarse psicológicamente a eso? Es imposible. Y eso explica en gran medida este comportamiento no estratégico de cucarachas en el desierto. Cada semana surge una táctica de la nada, una tras otra, que no lleva a ninguna parte. Y fracaso tras fracaso. and leading nowhere, and failure after failure. Sí, es bastante interesante que Estados Unidos quisiera vender inicialmente esta guerra como, ya sabes, una forma de librarse de las armas nucleares o de liberar a las mujeres, es decir, como si hubiera que luchar contra un Estado canalla. Y de algún modo lo han gestionado tan mal. Ahora, en todo el mundo se ve ampliamente como una lucha antihegemónica en la que los iraníes están librando, en esencia, una lucha similar a la de todo el sur global. Quiero decir, es bastante extraordinario cómo han perdido por delante en lato, no how they lost the soft power and the narrative control over this. But also I think with the Iranians, I sometimes think Pero también creo que con los iraníes a veces pienso en esto. Bismarck, a finales de la década de 1880, escribió al ministro británico de Asuntos Exteriores que el peligro de entrar en guerra con Rusia era que cada vez que una guerra seria amenazara su independencia e integridad nacionales, todo el país se uniría sin más y millones de hombres tomarían las armas. Así que bueno, no hagas eso. Ese era en esencia el mensaje. Pero claro, unas décadas después no siguieron su propio consejo. Y con Irán se ve algo parecido, como decías. No todo el mundo en Irán se ha sentido cómodo con la revolución islámica. Y necesariamente hay problemas con el gobierno, como en cualquier otro país. Pero esto, de verdad, si el gobierno necesitaba alguna vez un impulso de legitimidad, Estados Unidos se lo ha dado. Es algo bastante extraordinario. Sí. America delivered it. This is quite extraordinary. Yes, absolutely. Well, I'm very Sí, curious absolutamente. retrospectively, Bueno, Glenn. tengo mucha curiosidad. Mirándolo en retrospectiva, Glenn,
Ojalá Brzezinski siguiera vivo, y los dos pudiéramos preguntarle directamente, ¿cómo ve usted el hecho de que ahora Estados Unidos no lucha solo contra una potencia de igual rango, como usted la calificó en el Gran Tablero Mundial en 1997, sino contra una alianza estratégica de potencias de igual rango, y además contra una potencia emergente en Eurasia? Estados Unidos lucha contra esta tríada al mismo tiempo. Me encantaría conocer su respuesta a eso. I would love to get his answer for that, you know. Well, in his defense, in his 1990s Bueno, book on en su the defensa, Grand en su Chess libro de Board, 1997, El Gran Tablero Mundial, sí advirtió que la forma en que Estados Unidos mantendría su momento unipolar sería mantener divididos a sus adversarios y dependientes a sus aliados. Y entonces definió el peor escenario como que rusos, chinos e iraníes encontraran una causa común, esencialmente para hacer contrapeso a Estados Unidos. Así que se reconocía en cierta medida que esto era lo peor que podía hacer Estados Unidos, y lo hizo. Bueno, esto me lleva a mi última pregunta. ¿Y si Estados Unidos ya no tiene ninguna buena opción militar, salvo un ataque nuclear, tampoco tiene una buena forma de ejercer más presión económica? Sé que acaban de anunciar el Día D económico, y también está fracasando el soborno para fracturar o dividir a los iraníes desde dentro. Parece que la lógica sería volver a la mesa de negociación. Pero ¿cómo cree que funcionaría eso ahora? Porque quiero decir, también han gastado ese capital diplomático. Ya no hay confianza. Así que, ¿cómo? Bueno, supongo que los iraníes siempre estarían dispuestos a hablar. Si hay un buen acuerdo, ¿por qué no aceptarlo? Pero ¿qué opina usted? ¿Cuáles cree que son ahora las condiciones de los iraníes? Sé que los estadounidenses están sugiriendo que los iraníes deberían rendirse, pero, dado que los estadounidenses firmaron el memorando de entendimiento, que fue más o menos una declaración de rendición, es admitir que los iraníes llevan la ventaja. Entonces, ¿qué exigirían los iraníes en esta ronda, teniendo en cuenta que los estadounidenses se echaron atrás una vez más de otro acuerdo? No están exigiendo nada que no esté en el memorando de entendimiento, Glenn. Y por ejemplo, los chinos, hace unas semanas, quizá hace entre 1 y 2 semanas, básicamente volvieron a decirlo. No habrá renegociación del memorando de entendimiento, ni otro tratado, ni nada por el estilo. Todo está en el memorando. Se trata de cumplir nuestros compromisos. Lo firmaron ambos presidentes. Los iraníes estaban empezando a cumplirlo todo, y entonces la administración Trump volvió a hacerlos saltar por los aires. Sergey, no son capaces de cumplir acuerdos. Todo el mundo lo sabe ya. Hasta los camellos del Sáhara saben que Estados Unidos no es capaz de cumplir acuerdos. Así que todo está en el memorando de entendimiento. Y si lo lees, es muy, muy duro. Y obviamente uno se pregunta por qué el presidente de Estados Unidos firmó realmente eso. Claro, porque sabía que luego lo haría saltar por los aires. Así que ni siquiera lo leyó. Trump no puede explicar qué contiene el memorando de entendimiento, empezando por el fin de todas las guerras, que ya figura en el primer párrafo. Esto incluye, obviamente, a Israel contra Líbano. No hizo nada al respecto. Todas las cuestiones de seguir el rastro del dinero, donde hubo, digamos, un pequeño comienzo con Qatar implicado y todo eso, y luego los estadounidenses lo bloquearon. El alivio de las sanciones. Ni siquiera hubo un intento de aliviar las sanciones. Lo que quieran. Está todo ahí. Y los iraníes dicen, miren, lo único que vimos ahí fue lo que firmamos. Así que los compromisos son bilaterales. Tenemos que seguir los 14 puntos. Si los estadounidenses llegaran a cumplir esos 14 puntos, sería admitir su derrota estratégica. Tenemos que entender por qué, sencillamente, no pueden aceptarlo. Porque está demostrado que perdieron la guerra en todos los sentidos. Y en teoría, eso resolvería el problema del estrecho de Hormuz, pero no para Estados Unidos. Porque el problema del estrecho de Hormuz para Estados Unidos es un problema del petrodólar. No es el estrecho de Hormuz en sí. Esta fue una guerra por el petróleo, por el petrodólar y por un punto de estrangulamiento petrolero.
y los estadounidenses perdieron de vista por qué estaban luchando realmente. Lost vision of what they were really fighting for. They lost the Strait of Hormuz almost immediately. Perdieron el estrecho de Hormuz casi de inmediato y nunca iban a recuperarlo. Esto significa que todo lo que lo cruzara, incluidos los pájaros que cruzaran el estrecho de Hormuz, todo el mundo va a quedar fuera del petrodólar. Eso es todo. Y por eso están absolutamente aterrorizados por las repercusiones. También saben que las vías alternativas de exportación, por ejemplo, a través del Mar Rojo, pueden bloquearse en cualquier momento. Los yemeníes pueden decidir bloquear el Bab al-Mandab para todos, no solo para los petroleros saudíes. Es muy fácil. Pueden hacerlo en un instante. Ya lo hicieron. Y en cuanto a los corredores de conectividad, es uno de mis temas favoritos para el siglo XXI. It's one of my favorite themes for the 20th century. The 21st century is El siglo XXI es una sucesión de guerras por corredores de conectividad o entre corredores de conectividad. Por eso Irán es tan importante, porque Irán forma parte de los dos principales corredores de conectividad de Eurasia, las nuevas rutas de la seda en horizontal y el corredor internacional norte-sur en vertical, justo en medio de todo. Y una vez más, incluso las élites estadounidenses no solo no conocen la historia, sino que tampoco conocen la geografía. Es aún peor. Y no entienden la interconexión entre la geografía y la historia. No es de extrañar que se metan en una guerra sin planificar, sin estudiar la historia ni la geografía. Esto es Loptiri. No deberíamos sorprendernos situación actual. No es solo falta de planificación, es falta de volver a la escuela. Sí, no, estoy de acuerdo. Bueno, deberían conocer algunos de estos corredores, porque si miras el corredor norte-sur, el que va de Rusia e Irán hasta la India, sigue casi exactamente la misma ruta que los estadounidenses usaban para enviar armas a los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Así que deberían estar familiarizados con parte de esta logística. Sí, pero no lo ves. Es interesante lo que dijo sobre Trump. Ya sabes, si no ha leído el memorando de entendimiento, parece una exageración, pero luego va a las redes sociales y de hecho escribió que ahora todos los iraníes exigen reparaciones. Nunca hablaron de recibir dinero en ninguna de nuestras reuniones. Pero ya sabes, en el mismo memorando de entendimiento que firmó en 2006, se dice que Estados Unidos y sus aliados deberían aportar 300.000 millones para reconstruir Irán. Así que me pregunto, ¿simplemente está mintiendo, esperando que la gente no se entere? ¿O también se está mintiendo a sí mismo? Porque hay un bonito pasaje de Dostoyevsky en el que plantea que nunca debes mentirte a ti mismo. Si empiezas a hacerlo, ya no distinguirás la realidad de la falsedad. Y podría ser que, después de demasiadas décadas siendo el campeón de las tonterías, que es en lo que ha sido bueno, en construir relatos y todo eso, sencillamente crea lo que está diciendo. En el fondo, es posible. Pero si no, cuesta entender por qué publicaría algo así, cuando basta con comprobar los hechos. Pero él no lee, Glenn. Esto es algo que sabemos por gente que trabajó con él en Nueva York. Todos dicen lo mismo. No leen nunca nada. Nada. Ni un libro. Ves las fotos de su casa. No hay ni un solo libro en sus malditos apartamentos, casas o lo que sea. Y todos son píldoras informativas de Fox News. Eso es todo. Y no deberían durar más de un minuto. Así que su capacidad de atención también es mínima. Por tanto, nada de introspección, nada de autorreflexión, nada de pensamiento crítico. No admite nunca un error. Esta es la escuela mafiosa de Roy Cohn para hacer negocios, que es, en realidad, la única escuela a la que ha asistido en su vida. Todo lo aprendió de Roy Cohn, no admitir nunca un error. Ataca siempre. Destruye a tus críticos con una o dos palabras malsonantes y nunca des marcha atrás en tus actos. Eso es exactamente lo que estamos viendo en esta forma de no llevar una guerra.
Así que encaja con el personaje principal, con ese personaje principal absolutamente patético. Si hubiera cierta grandeza detrás de todo esto, podríamos pensar, quizá aquí estén los elementos de una tragedia griega. No, porque el personaje principal es de lo más cutre que puede haber, ¿sabes? Esto es como mucho una novela cutre, ¿sabes? Y nunca podemos esperar que nadie a su alrededor le haga entrar en razón. En primer lugar, porque él no escucha. Otra cosa que aprendió de Roy Cohn, no escuches nunca a los demás cuando empiezan a llevarte la contraria. Ahí lo tienes. Start contradicting you. There you go. Well, I guess I won't say that these tactics it did take him this far. Bueno, supongo que quiero decir que estas tácticas le han llevado hasta aquí. Le han dado, una segunda presidencia. Así que ahora que por fin se ha topado con un muro y ya no le funciona, se puede apreciar la desesperación que sin duda está empezando a instalarse. Y sí, no tiene claro qué hacer. Yo solo, no sé, creo que un Trump desesperado puede ser un animal muy peligroso. Por eso, sí, esta vez estoy un poco preocupada. Yeah, I'm a little bit worried this time. Sí, Anyways, En fin, muchas gracias. Siempre se agradecen. appreciate it. Look forward to estoy deseando hablar con usted. Siempre un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you.